Este panel de autoridades políticas estará a cargo del moderador, el señor Luis Fernando Chávez Gómez. Don Luis Fernando es nuestro vicerrector de Extensión y Acción Social. Él posee una maestría en Administración Pública, también una licenciatura en Comercio Internacional con especialización en Desarrollo Económico Local y tiene amplia experiencia en desarrollo comunal, cooperativismo, organizaciones educativas y municipalidad. Entonces, en este momento le ofrezco la palabra a don Luis Fernando para que puedan iniciar con su parte. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos y todas por permanecer acá y llegar a este momento culminante, el cierre de una cansada pero esperanzadora labor de 2 días, durante la cual estamos visionando el futuro desarrollo de la región del occidente de Alajuela y en donde la Universidad Técnica Nacional nos ha convocado con el fin de convertirse en un actor importante, no el más importante, pero sí importante de este proceso de transición hacia un desarrollo económico local, territorial, con la participación de lo que en la teoría llamamos la triple hélice, que es básicamente la actuación del Estado, la academia y por supuesto el sector productivo. Llegamos a este momento y tenemos acá en nuestro panel la participación de actores políticos, hacedores de política, y que es fundamental para el futuro desarrollo de una iniciativa de esta naturaleza. Me acompañan acá el señor Franklin Corella Vargas, diputado del Partido Acción Ciudadana. Don Franklin es educador, regidor municipal de Alajuela en el año 2006-2010, activista comunal, licenciado en Derecho y actualmente diputado de la República hasta en el periodo 2014-2018. Está aquí a mi izquierda. A mi derecha, el señor Michael Arce Sancho, diputado del Partido Liberación Nacional. Don Michael es máster en Estudios Políticos Aplicados de Madrid, España, licenciado en Derecho, vicealcalde en la Municipalidad de Grecia del año 2011 al 2013 y también regidor municipal en Igor, del año 98 al 2002, asesor parlamentario del 2000 al 2002 y actualmente diputado a la República. Y el extremo derecho también el señor Lander Pérez Barrantes, quien es asesor parlamentario del despacho del diputado Javier Camarero Arguedas, que es el diputado de la región de San Ramón, también por el Partido Acción Ciudadana. Es educador, es máster en Ciencias de la Educación, en la enseñanza de las Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, asesor regional del Ministerio de Educación Pública en el área de Física, Química, Biología y en la Dirección General del Occidente. Señores diputados y asesores, llegamos a este momento culminante y la idea es generar acá una dinámica de participación a través de una serie de preguntas generadoras en la cual estaríamos esperando algunas respuestas que nos ayuden a generar las expectativas sobre las complejidades que hemos visto estos días. Estos 2 días han sido de mucha complejidad. Hemos visto cómo nos llena dentro de un enfoque holístico la necesidad de ir aclarando y visualizando por dónde vamos a transitar en estos años venideros. Y entonces planteamos 3 consultas. La primera de las consultas dice: ¿es necesario o sería conveniente constituir una organización, una instancia de coordinación que funja como una agencia de desarrollo económico territorial en la región de Occidente? Si ustedes consideran que sí, ¿quiénes serían los actores llamados a participar en esta iniciativa? Hay una segunda consulta que dice: ante la potencial creación de una agencia de desarrollo económico territorial, ¿cuáles deben ser los roles fundamentales y las acciones iniciales de los actores en el enfoque del Estado, el sector privado y la academia? La tercera consulta es: de acuerdo con las condiciones, recursos y vocación de esta región, ¿cuáles considera que son los sectores productivos o áreas de inversión con mayor potencial de crecimiento y éxito? Y una cuarta consulta: ¿qué acciones o estrategias deben implementarse para impulsar una verdadera política de Estado que permita el fortalecimiento del desarrollo regional y local? ¿Cuáles serían los retos fundamentales para atender en lo inmediato estas acciones? Con estas preguntas generadoras, con el análisis de lo que ustedes han visto y escuchado hoy, de la retroalimentación que hemos recibido, iniciaríamos con una reflexión primera de unos 5 minutos sobre estos temas, de manera, dándole la palabra primero a Sergio aquí a la izquierda, luego a cada uno de ustedes, para iniciar este proceso de reflexión y de complejidad.
No, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Técnica Nacional por brindar este espacio y a los compañeros que nos acompañan en la mesa. No, sin lugar a dudas, el tema del desarrollo nacional pasa por replantearnos sobre cuál debe ser el modelo económico para el país, sobre si el modelo actual ya está en una fase final, si hay que pensar en evolucionar inclusive a un modelo mixto, y eso implica preparar al Estado, preparar a la sociedad y, sin lugar a dudas, la discusión de los diferentes actores sociales es determinante. Hay un elemento fundamental que es la planificación. Costa Rica, pues lamentablemente, a pesar de ser un país democrático, de disfrutar la paz social, de tener un nivel de educación importante y una inversión en educación importante, en el tema de la planificación ha sido bastante complicado. El tema de ponerse de acuerdo, inclusive algunos llaman a un país ingobernable. Lo cierto es que la realidad social nos lleva a hacer un esfuerzo que trasciende posiciones políticas y debe darse un esfuerzo social. Y pasa, y quiero reconocer y celebrar la propuesta que hace la Universidad Técnica Nacional, porque sin lugar a dudas son los centros de formación, las universidades públicas, los que deben de ser proactivos y proponentes en esta dinámica. Se requiere hacer un esfuerzo, se le quiere marcar una ruta y a pesar de vivir una paz social y un sistema político, democrático fuerte, la capacidad de poner de acuerdo los actores políticos ha sido complejo y eso implica pensar en evolucionar a un espacio de discusión que genere ese gran acuerdo nacional. Y sin lugar a dudas es a través de una propuesta, evidentemente como esta, que inclusive el mismo gobierno de la República a través del MEI ya hablan de propuestas como es una agencia nacional de fomento productivo, innovación y valoración agregada, que se podría aplicar inclusive en términos territoriales, pero al final es cómo nos ponemos de acuerdo, cuál es la hoja de ruta, qué rol tiene que jugar el Estado, qué rol tiene que jugar la academia. Por poner un ejemplo, el porcentaje del presupuesto que se asigna a las universidades públicas es considerable, la investigación que hacen las universidades públicas es determinante, inclusive la clave en algunos países es la inversión en ciencia y tecnología. En fin, debe ser las universidades públicas un actor fundamental, pero sí, sin lugar a dudas se requiere replantearse también en términos de modelo económico, hay que replantearse la distribución de la riqueza, que es otro tema que lo han dado los datos, la economía mixta, pensar en la economía social de desarrollo, o sea, qué tipo, si pensamos solo en atracción de inversiones o pensamos también en fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y la articulación. Me quedo por aquí porque el tema es bastante amplio y luego seguimos participando. Claro que sí. Modelo económico, el rol de las universidades y la hoja de ruta. Eso es lo que nos plantea Franklin en esta primera intervención. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de abordar todas las preguntas en una sola exposición. Una agencia de desarrollo económico para la región de Occidente. Sí, absolutamente. Indudablemente necesitamos crear esta agencia de desarrollo y articular los esfuerzos y las estrategias entre todos los actores públicos, privados y academia. ¿Quiénes serían esos actores? Pues obviamente que ocupamos las autoridades políticas y coordinación a todo nivel, tanto horizontal como vertical. Necesitamos gobiernos locales absolutamente comprometidos y vinculados en una estrategia conjunta. Esto implica, como decía en mi anterior intervención, alejarnos de los localismos y pensar regionalmente, pensar en un contexto regional y en una estrategia regional. Necesitamos las cámaras empresariales también, totalmente casadas con esto, que creamos absolutamente convencidos en esta causa, y donde no tengamos una cámara empresarial tenemos que ir a formar esa cámara empresarial también, porque aquí ocupamos hacer
una red de empresarios y de emprendimientos a todo nivel en todos los rincones de nuestra región. Requerimos, por supuesto, que instituciones públicas y privadas en la parte académica se matriculen, y en esto la UTN, como hemos dicho, es fundamental. Y por supuesto requerimos una coordinación con otro tipo de entidades de índole nacional y fundaciones u organizaciones también no gubernamentales como CINDE, COMEX, Procomer, y ASOFRAS, CADEXCO, todas las demás organizaciones que tienen incidencia a nivel nacional. Los roles y las primeras acciones. Bueno, a mí me parece que en materia de gobierno necesitamos indudablemente incorporarnos en la estrategia de desarrollo fuera del GAM. No estoy diciendo fuera del GAMA, sino fuera del GAM, lo cual significa que vuelvan su mirada hacia nosotros, porque en este momento hay una estrategia válida, muy loable, muy buena para el país, que tiene que ver con zonas fuera del GAMA, pero ciertamente el GAM es el que tiene hoy por hoy muchísimas opciones, pero los cantones que están en el gran área metropolitana ampliada también tienen que tener toda la atención y toda la energía del gobierno en estas políticas de desarrollo regional y de atracción de inversión. El sector privado necesitamos que lidere esta articulación, por eso ocupamos cámaras empresariales unidas, trabajando en conjunto y que desarrollen destrezas de competición, ¿verdad? Lo que hablábamos antes. La academia. Aquí necesitamos mayor dinamismo y adaptabilidad entre la oferta académica y la demanda del mercado. Y en eso a mí me parece que universidades como la UTN, que es una universidad joven, con gran ímpetu, con muchísima energía y que además tiene la iniciativa de impulsar este tipo de discusiones y de participar en ese tipo de foros, es la llamada precisamente a dar ese paso importante de adaptabilidad y de dinamismo, en la parte de la oferta académica. Necesitamos también una parte académica muy comprometida con la investigación, con el mapeo completo y con el conocimiento de nuestra región, que antes lo hablaban los compañeros de las cámaras. Aquí necesitamos tener todos los datos duros de nuestra región. ¿Cuántos colegios técnicos tenemos? ¿Cuántas personas formamos en inglés? ¿Verdad? ¿Cómo estamos en bilingüismo en nuestra región? Necesitamos saber cuántos hospitales tenemos, cómo están esos hospitales, cuántos centros de atención básica, primaria, cuántos EWAIS tenemos. Necesitamos conocer absolutamente toda la información de nuestra región para de esa forma saber qué tenemos, con qué contamos, qué requerimos y hacia dónde vamos. Y por supuesto, profundizar la ventaja competitiva en formación técnica. Yo creo que esa es una clave. La UTN tiene todo ese potencial en este momento para que pueda potenciar esa ventaja competitiva. Otras universidades quizá no tienen esas ventajas que tiene la UTN hoy en este campo, que es fundamental y que por supuesto está generando muchísimos problemas. Hay compañías que vienen al país pero que no encuentran los profesionales, ¿verdad? Los técnicos. Bueno, se me quedan otras cosas, pero podemos tocarlas más adelante. Bien, primero que todo, muy buenas tardes para todos, para todas. Un placer estar por acá acompañando esta mesa con los señores diputados don Franklin Corella y don Michael Arce. Igual el saludo para el moderador, en este caso don Luis Fernando. De parte de don Javier Cambronero, vengo en representación de él, como se hizo alusión. Un saludo muy cordial para todos y todas. No puede estar el día de hoy en virtud de asuntos ya debidamente con compromisos previos, pero un gusto para mí poder participar. Bueno, tenemos un escenario de preguntas, a lo que venimos entonces. En este caso es importante, ante la consulta de una agencia, definitivamente la respuesta es sí. Sí se requiere, y se requiere debido a que en estos momentos, para nuestra zona de occidente, para todo el sector occidental de la provincia de Alajuela, es muy importante
hacer un fortalecimiento de aquellos campos que tiene y aquellas potencialidades que tiene nuestra región. Claro, para esto es muy importante como acción, número 1, diagnóstico. Ocupamos un diagnóstico serio, formal, para saber con qué contamos. Evidentemente nosotros hemos escuchado a lo largo del tiempo aquellos comentarios en donde en algún momento se nos decía que el principal recurso que tenía nuestro país era la parte natural y el turismo como una fuente importante que ha sido también para esta Costa Rica. Sin embargo, conforme han pasado los años, nosotros hemos visto cómo ese turismo sigue siendo muy importante, pero hay otros sectores que han venido generando gran importancia, que han movido mucho la economía nacional, sobre todo porque ha estado muy fundamentado con la parte del recurso humano. Es ese realmente el principal recurso que tiene Costa Rica, el recurso humano. De ahí que cuando hacemos un análisis y observamos y evidenciamos un poco la dinámica que se ha venido trabajando en este importantísimo foro, el cual aprovecho esta oportunidad para felicitar a la UTN, vemos cómo la educación y la formación vienen siendo aspectos realmente importantísimos, porque es a partir de ahí, de ese recurso humano, y cómo ese recurso humano vaya a ser formado, capacitado, que podemos dar pasos importantes. Y por eso, cuando se hacía anteriormente a esta participación nuestra alusión a lo que está hablándose en cuanto a lo que es la parte de la formación y la educación en modalidad dual, vemos esa importancia nuevamente, ¿verdad?, ese recurso humano tan valioso que tenemos, porque si bien es cierto, tenemos en estos momentos condiciones en las cuales participan 134 colegios técnicos, por poner solamente un número, sabemos que esos colegios técnicos no están llegando a las necesidades del sector empresarial. Y sabemos también que los esfuerzos que hace el Instituto Nacional de Aprendizaje, con montos de 200 millones de dólares que maneja en su caja, en sus cuentas, para poder satisfacer las necesidades, las diversas necesidades de capacitación del sector, todavía no ha hecho el efecto tal vez esperado. Tan es así que, de acuerdo al antepenúltimo informe del Estado de la Educación, hace poco salió el quinto estado, el cuarto informe del Estado de Educación, vemos un martillo invertido en materia de lo que se ocupa en Costa Rica para los empresarios, y en donde deberíamos de tener un gran contenido de grupo profesional, ingenieros, y no lo tenemos. No tenemos técnicos medios ni técnicos especializados, y sí un grupo algo nutrido de operarios. Entonces hay un gran ámbito por hacer. Entonces, en la parte de acciones hablamos del diagnóstico, les decía, hablamos de fortalecer la parte de la educación y la formación, hablamos de que es importante que se incluya a todos nuestros cantones de esta zona, esta parte regional de Occidente y Alajuela, para que esos beneficios también lleguen a esos sectores. Al hablar de la abuela tenemos que acordarnos de los chiles, tenemos que acordarnos de Guatuso, de Upala, y qué decir, en el índice de desarrollo, los datos que tienen esos cantones, ¿verdad?, son alarmantes. Y definitivamente lo que tiene que ver con la parte de atracción de inversión, pero también fomentar definitivamente, ¿verdad?, es muy importante el empresariado por parte de nuestros costarricenses. Es también fundamental revisar, en este caso, lo que tiene que ver con la oferta académica, de manera tal de que, insisto, reitero, esta venga a satisfacer lo que requiere y demanda el empresariado. Bien, en esta primera semblanza, de manera muy general, el señor diputado Corella nos habla de la necesidad de una política, un modelo económico, de poner a las universidades de forma más proactiva en este tipo de acciones, de contacto entre la sociedad y la universidad para el desarrollo local, y también nos habla de la importancia de los presupuestos en las universidades. No entra aún todavía usted, señor diputado, en las preguntas concretas. Sí lo hace el diputado don Michael, que nos habla de acciones concretas y de cómo podría operacionalizarse algunas acciones a partir de lo que estamos concluyendo hoy. Y don Lander coincide también en la necesidad de apostarle mucho al recurso humano, trabajar mucho por la educación técnica y atraer las inversiones. Pero con esta primera semblanza, casi que estaríamos de acuerdo en las preguntas 1 y 2.
La pregunta número 4 habla de la necesidad de impulsar una verdadera política de Estado que fortalezca el desarrollo regional y local. Tal vez si pudiéramos ahondar un poco en esa tercera pregunta. Sí, bueno, rápidamente evidentemente sí, se requiere de este tipo de iniciativas. ¿Quiénes deben de participar? Debe participar evidentemente los gobiernos locales, el sector empresarial, eso implica también el sector agro. Recordemos que evidentemente la zona occidente es muy diversa en términos, inclusive pues en términos de actividades económicas. Eso se encuentra desde actividades turísticas hasta actividades agrícolas. Implica una articulación fundamental con instituciones como el MEIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MAC, COMES, el Ministerio de Turismo y el CNP. Poner un ejemplo muy simple donde se requiere también el tema de la planificación y la articulación. El CNP tiene un programa que se llama Programa de Abastecimiento Institucional, el PAI, donde se supone que todas las instituciones públicas deben de tener su abastecimiento a través de la producción local. Resulta que si usted lo consulta al PAI, de la producción de empresas, llámese de cooperativas o de economía mixta, de pequeños productores agrícolas, solo el 10%, inclusive solo el 10% está abasteciendo las instituciones educativas. Eso sería un elemento. Poner otro ejemplo, el ejemplo de Copetrajes del Cuas, que es una empresa que está funcionando en Cuas, que exporta sacos. Hoy por hoy lamentablemente no tiene tiene un problema legal con la Caja Costarricense de Seguro Social, pero falta de apoyo y de capacitación. ¿Qué se requiere? Se requiere evidentemente generar esos espacios de discusión y marcar una ruta. Si bien es cierto, la economía debe ser mixta, que era parte de lo que yo decía, sí, es importante la atracción de inversiones, pero también se tiene que encender el motor de la producción nacional. Y eso pasa por volver de nuevo la vista al sector agrícola y generar una articulación. Esta zona, hay que tenerlo muy claro, es una zona de naturaleza agrícola, implica también pensar en generar un valor agregado para que mejore la producción e inclusive también las ganancias que pueda tener. Una discusión que se ha dado también en el sector agrícola es sobre si debe ser la oferta y la demanda quien decida el precio sobre todo para el agricultor, que hoy por hoy es el que se ve lamentablemente en situaciones críticas, y está el tema de la intermediación, que al final es el que recibe la gran parte de la ganancia. Pero al final, después de conocer las características de la zona, es importante también generar encadenamientos productivos, preparar las zonas, aquellas que tienen fortaleza turística, generar las condiciones. Eso implica por generar una planificación adecuada por parte del Estado en términos de medios de transporte, también en términos de ciencia y tecnología es fundamental. Una crítica fundamental que hacen los empresarios, que es el tema del gasto de producción. Eso pasa por replantearnos cuáles son las fuentes de energía, pensar en energía limpia. Ya hay experiencias, inclusive hoy por hoy en la zona de San Ramón, que disminuyen los costos de producción y también pues, nos llevarían hacia la meta que tenemos como carbono neutralidad. Pero es fundamental también poner a las universidades y sobre todo la investigación de las universidades en función de las necesidades del desarrollo. Aquí también hay que replantearse, como le dije anteriormente, en términos de distribución de la riqueza. Hay que replantear también el tema de las zonas francas. Las zonas francas están pensadas para atraer inversiones, pero ¿por qué no pensamos en un modelo de zona franca que fomente también el encadenamiento y el desarrollo de pequeñas iniciativas en las diferentes zonas? Pasa también por replantearse los gobiernos locales, la necesidad de que los planes reguladores y también algunos elementos de burocracia sean más ágiles y que permitan el desarrollo de nuevas iniciativas y que dinamicen y que distribuyan los recursos. Muy bien, el diputado Corella nos plantea las necesidades, ya un actor más, gobiernos locales, hay que trabajar los gobiernos locales, hay que trabajar zonas francas diferentes, dice, y también tomar en cuenta la vocación del territorio. Quedamos para la tercera ronda con esas iniciativas. Michael, la pregunta es, verdadera política de Estado que fortalezca el desarrollo regional y local. Ustedes son hacedores de política. Antes, en la intervención anterior, yo decía que nos urge revisar la regionalización que tiene este país, que tiene prácticamente 40 años y que no se ajusta a nuestra realidad. Bueno, esa es una de las primeras acciones importantes que creo que tenemos
que tomar quienes estamos en este momento con la responsabilidad de decidir. Y por eso pienso que un gran paso va a ser esta comisión que vamos a conformar en la Asamblea Legislativa, precisamente para ver la temática regional y poner sobre la mesa la discusión de la revisión de estas regiones actuales. Y esto pasa también por trabajar en la construcción de nuestra propia región y de hacernos sentir como tal, para que ya no sigamos siendo simplemente parte de la región central del país, sino que podamos diferenciarnos como una región con todo un potencial y con toda una identidad propia. Necesitamos, por tanto, tener el perfil y los datos de cada región. Obviamente, a nosotros nos interesa tener el perfil y los datos de nuestra región, pero si hablamos a nivel país, esto es una discusión que hay que abrirla a lo largo y ancho de Costa Rica. Tenemos que generar cohesión social y sentido de pertenencia. Lo que dijimos antes, esto no es simplemente tirar líneas imaginarias y decir vamos a crear una región aquí, ¿verdad? No, tiene que responder a una historia y tiene que responder a una identidad. Y tal vez yo quisiera poner aquí un dato muy interesante, es una experiencia de Badajoz en España. En esta región llegaron hasta construir un edificio en el cual se albergaban autoridades políticas de gobierno, autoridades locales, cámaras empresariales, incubadoras y aceleradoras en el mismo edificio. ¿Para qué? Para que se vieran la cara todos los días, para que pudieran conversar todos los días y para que pudieran revisar todos los días hacia dónde lleva una región. Hay que articular esfuerzos, pero eso implica un compromiso absoluto de todos los actores y lo que decía antes, lo que los israelitas llaman el chutzpah. O sea, tenemos que creernos que esto es posible y tenemos que caminar en función de este proyecto. Eso por ese lado. Y tal vez nada más retomar, no sé si está dentro de la idea, lo anterior, la pregunta anterior cuando hablábamos de áreas de inversión y sectores productivos con más potencial. Esta región de Occidente Alajuela tiene todo el potencial del mundo en todas las áreas, servicios y tecnologías, porque tenemos el talento humano, más bien lo exportamos a otras regiones de nuestro país. Ciencias de la vida, manufactura avanzada, industria no contaminante, y en esto quiero dejar claro que creo que una de las primeras líneas estratégicas es decir que no nos vamos a separar nunca de lo ambiental, lo económico y lo social en cada una de las políticas que desarrollemos. O sea, la triple utilidad, ¿verdad? Entonces queremos también que sea una industria no contaminante. Pero me parece que tenemos potencial en todas las áreas. Dejo por aquí, lo tomamos. Perfecto, bueno, apuntando a esa consulta 4, podríamos agregar un tema que sí menciona don Franklin, y es que gobiernos locales es una figura sumamente importante que merece contar con presupuesto, y eso es algo que es un tema que tienen en manos los señores y señoras diputados, que va muy bien, sí, eso es la intención, porque en materia presupuestaria las municipalidades requieren de ese empuje, ¿verdad? Ese impulso, pero también además de la parte presupuestaria a nivel de los gobiernos locales, resulta también muy fundamental el hecho de la articulación interinstitucional. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dado históricamente cuenta de que muchas instituciones hacen lo mismo, y es necesario en un escenario de este tipo, como parte de una política de Estado, que esa articulación realmente venga a satisfacer necesidades, pero que no venga a generar excesos de trámites, que eso es otro tema, pero también en ese caso, como les decía, la parte de duplicidad. Algo importantísimo, y yo creo que estamos en vías de esto, y es la parte de alianzas público-privadas, fomentarlas. Es súper importante que nuestro país tenga como objetivo el fortalecimiento de esas alianzas, que se vea el funcionario público, el sector público trabajando con la parte privada. Muy bien se decía antes, en la presentación que antes se dio, de las ventajas que tiene para las instituciones educativas, en ese escenario, la presentación anterior, por las mismas empresas. Y aspectos también fundamentales y que son de nosotros un quehacer diario, la parte de infraestructura, fundamental, y eso es un gran tema, con rutas que hacen falta,
esperemos que próximamente estén y que vendrían a darle más pluses para la parte de competitividad. Pero ciertamente esa política es tan amplia que tiene que ver entonces, como les decía, gobiernos locales, la articulación interinstitucional, simplificación de trámites, también la parte de las alianzas públicos-privadas, ni qué decir el mejoramiento de infraestructura, el fortalecimiento del empresariado costarricense, que es un punto muy importante, muy necesario, y para ello es también fundamental tener muy claro la mayor asesoría técnica. Mucha gente se queda en el intento porque no recibe a tiempo y de buena forma la asesoría técnica necesaria. Muy bien, señores, hemos pasado revista a estas preguntas que como tal son preguntas generadoras para una discusión más aterrizada. Aquí hemos tenido durante 2 días a representantes de nosotros acá en la academia, del sector municipal, pero también del sector productivo. Don Alfredo Aguilar, de la Zona Económica Especial de San Carlos, fue tajante en decir: un proceso de estos no lo debe liderar una universidad, no lo deben liderar los políticos, lo deben liderar el sector productivo. Y aquí hemos visto en estos 2 días representantes de las cámaras de Atenas, de Grecia, Alajuela y de San Ramón. O sea, una muy buena representación. Creo que ellos, al igual que yo, se llevan esa gran inquietud. ¿Cómo podríamos empezar a articular si hemos visto el sentir y la cohesión que ellos están marcando? Aquí vimos estar en esta parte de arriba, hoy a 2 cámaras comprometiéndose públicamente a trabajar de manera articulada. O sea, ellos han demostrado y han con hechos dicho: aquí estamos para salir adelante. Tenemos muchos desafíos, se plantean los desafíos de la Ruta 1. Si la Ruta 1 no se corrige en unos años, estamos en un colapso total. Tenemos el aeropuerto, tenemos un asunto de formular redes colaborativas y tenemos el gran reto de que las universidades públicas, como esta, que está comprometida con esta iniciativa, ve comprometido su presupuesto futuro, si las políticas de austeridad siguen así. ¿Cómo podríamos hacer coincidir estos retos con las expectativas que en este momento estamos planteando en este foro? ¿Y cómo podríamos comprometernos? ¿Cómo podrían comprometerse ustedes, como hacedores de política, en unir todo esto para hacer un arranque inicial de iniciativas con miras a los próximos años? Señor Corella. Bien, sobre quién debe dirigir la iniciativa, bueno, eso es interesante. Inclusive yo lo decía al inicio, la necesidad de generar un break, como dicen. Yo creo que el país requiere generar un espacio para ponernos de acuerdo. Y a veces el sector productivo, a veces cuando dices, bueno, pero ¿qué sector del sector productivo? Porque las cámaras, dependiendo de la cámara, pues representa un sector y defiende los intereses de ese sector. Entonces al final el sector productivo es muy amplio. ¿Cómo lo pone usted a dirigir eso? Por eso cuando yo dije del sector académico era porque el sector académico pues evidentemente debería tener una posición más global, más amplia y una visión inclusive un poco menos, vamos a ver, subjetiva, entendiéndose de que no vaya a generar una posición básica sobre un sector o una cámara como tal. Requiere primero generar la discusión concretamente en términos de la iniciativa de la agencia. Yo creo que si ya existe una propuesta del Ministerio de Industria y Comercio, del MEIC, inclusive que ya la va a presentar en los próximos días a la Asamblea Legislativa, que es la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, yo creo que deberíamos de aprovechar esa figura y que se incorpore el tema de regionalización dentro de esa figura. Eso podría ser un elemento importante. E inclusive explorar cómo va a estar articulado de tal forma que existe una estructura regional en la cual permita la participación de los actores, ¿por qué no regionales o ver inclusive sectoriales? Eso es fundamental y eso sería para trabajar ahorita mismo. Lo otro es, el país vive una crisis fiscal que implica ponerse de acuerdo. Aquí el problema es que usted jala la cobija y alguien se va a quedar chingo. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo. Y ese ha sido el problema. Yo he dicho que lamentablemente en Costa Rica las discusiones no se elevan al nivel de la discusión. Se tiende a personalizar o a radicalizar. Entonces, una discusión fundamental como el tema del presupuesto nacional
no se llega a la discusión sobre, bueno, hay que optimizar el recurso, el presupuesto que existe, sobre qué no vamos a tocar. El presidente de la República ha dicho que la educación no la toca. Hay otros actores como diputados que dicen que hay una serie de abusos que se dan dentro de las universidades. No vamos a empezar a ahondar en ese tema porque ese sería otro debate como tal. Pero lo cierto es que sí está claro que tocar la educación no es la posición más sensata. Pero también pasa, como lo he dicho durante todas las participaciones, sobre el rol que debe jugar la investigación en las universidades. O sea, tiene que tener un equilibrio y un vínculo directo con las necesidades. Tiene que haber un compromiso claro, pero también tiene que haber credibilidad. El país vive, inclusive hay una desazón social, porque inclusive usted podría decir, mire, hay un Estado fallido, alguien que quisiera ser fatalista dice, ya Costa Rica no la salva nadie. Inclusive hay quien dice eso. Hay otros que llaman que dicen, no, ya hay que sacar al presidente. La prensa y los que estamos aquí, que somos actores políticos, si es alcalde, si es regidor, si es diputado, sea lo que sea, usted no puede ni rascarse la cabeza, porque el otro día te sacan en la prensa y te dicen que tiene piojos y te montan una dinámica una semana y te desprestigian. ¿Quién gobierna este país? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo si llevamos un año y algo y todavía no ha pasado la agenda fiscal? La agenda fiscal que es determinante, el tema de la reducción del gasto, y eso que no se ha puesto a discutir el tema de reforma de empleo público, que sería otro gran debate. Este país no lo saca adelante un político, lo saca adelante todos los costarricenses. Pero el problema es cómo ponernos de acuerdo. Para ir cerrando, porque ya me están haciendo ojos, concretamente, ¿qué se requiere? En términos de infraestructura, el aeropuerto Rotina, aquí ya hay que ir puntualizando, el gobierno tiene que, como decimos en Alajuela, poner el huevo, cuándo va a ser, cómo va a ser, cuál es la finca y qué se requiere. Y sobre todo qué va a pasar con el aeropuerto Juan Santa María, que es otro tema también y que hay que preparar también. Lo ha dicho el ministro de Obras Públicas y Transportes, si usted hace el aeropuerto, nada hace con el callejón que tenés en Ruta 27, tenés que preparar Ruta 27 para que se adapte al tema del aeropuerto. La ruta San José-San Ramón, o sea, ya el legislativo cumplió, el ejecutivo le corresponde, o sea, no es posible que no se avance en ese tema, es determinante. Sarchí, el tema de la radial a Sarchí, es un cantón que no tiene acceso. En energías limpias es fundamental. Queda mucho que ver este país en términos de energías limpias, en temas económicos, es fundamental banca para el desarrollo. Todavía nadie entiende, inclusive nadie le ha dado el uso a lo que es banca para el desarrollo, e inclusive se dice que no está llegando a los sectores más necesitados. Evolucionar los costos de producción, ya para ir cerrando, y volver de nuevo al sector agrícola y la diversificación de la economía. El modelo económico de atracción de inversiones ya no es el que le sirve a Costa Rica. Y en ese está pensado el tema de las zonas francas. Ojo, no estoy diciendo eliminar las zonas francas. Se debe diversificar la economía, una economía mixta, donde debe estar la atracción de inversiones, pero encender la producción local. Y eso requiere este tipo de iniciativas precisamente para que sea una inversión ordenada. Recordemos, ya para cerrar, que no es un tema de hacer una nueva empresa. La vida de una empresa realmente es poco, porque aquí no es generar inversión por ocurrencias, es ordenar, orientar y generar encadenamientos para que realmente se sostengan con el paso del tiempo. Muy bien. ¿Quién dirige una iniciativa como esta? ¿Cómo se atienden las necesidades urgentes? ¿Y cómo superamos los escollos estructurales como el tema presupuestal? Decía Benjamin Franklin que la peor decisión es la indecisión. Eso es lo que nos tiene paralizados a nosotros como país. La incapacidad decisional, aparte de la judicialización de los actos administrativos y otro poco de cosas, pero principalmente es la incapacidad para tomar decisiones. Con respecto a la Ruta 1, efectivamente la Asamblea Legislativa ha cumplió en tiempo récord, sacó una ley muy trabajada, con diferentes actores, y que resolvía muchísimas cosas, comprimido en 14 artículos. Todas las autorizaciones
que fueran necesarias para que MOB y CONAVI no tengan una sola excusa y utilizaran una nueva figura de inversión pública, novedosa, flexible, que al día de hoy no utilizan. Y tampoco nos ha dicho qué es lo que falla, como les decíamos antes, porque si fuera un tema de la ley, que hubiera algo que impidiera su operativización, como dijimos antes, yo sé, ¿verdad, don Franklin?, que probablemente llega a la Asamblea Legislativa una observación de que hay algo que está fallando y en menos de 2 meses le haríamos cualquier corrección a esa ley, porque en la Asamblea Legislativa tenemos plena conciencia de este problema. ¿Qué ocupamos? Ocupamos presionar al Ejecutivo para que dé resultados y para que empiece a operativizar esta ley. Que nombre el fiduciario. Ya mostraron varios interés, varias entidades financieras y algunas muy experimentadas en temas de fideicomiso. Que nombre ese fiduciario, que hagan el contrato de fideicomiso y que empiecen a hacerse las obras. Ellos lo que dicen es, aclaro, porque tal vez quedó un poco difuso antes, que en el 2017 empezarían con las obras. Deberían haber empezado con las obras desde hace varios meses atrás. Pero bueno, tenemos una incapacidad decisional, que es un tema que afecta todos los niveles de gobierno en este país, ¿verdad? Los gobiernos locales y el gobierno nacional, y es algo con lo cual tenemos que lidiar y tenemos que superar. Luego me hablabas también de quién dirige la iniciativa. Claro, las experiencias nos dicen que la iniciativa debe ser dirigida desde el campo privado, empresarial, pero no solos, necesitan todo el respaldo de nosotros, de los actores políticos. Claro, las cámaras tienen que estar absolutamente vinculadas, pero nosotros tenemos que estar empujando, y las autoridades administrativas también, y la academia indudablemente. Entre esos retos, esos principales retos, hacer el perfil de la zona es fundamental. Tenemos que dibujarnos ya. ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde llegamos como región? Ocupamos hacer ese dibujo, mapearnos en este momento. Y yo siento que universidades como la UTN puede ayudarnos muchísimo en esta parte investigativa, en esta parte de investigación, de construcción de lo que tenemos y no tenemos, y que podamos articular esfuerzos con otros actores para que podamos decir quiénes somos como región. Cuando podamos decir quiénes somos como región, podemos visibilizarnos para proyectos como esa agencia nacional, podemos visibilizarnos para las estrategias que tiene CINDE para la atracción de inversión, podemos visibilizarnos para que Procomer también pueda entonces apoyarnos con nuestros emprendimientos, podemos visibilizarnos para todos, pero hoy por hoy tenemos que empezar por dibujarnos, por existir. Y yo creo que esa es una labor que tenemos que abocarnos todos, gobiernos locales, sector académico, cámara empresarial, y empezar a articular esos esfuerzos. El bilingüismo es otro gran reto, y quiero contar una anécdota. En CINDE nos han comentado cómo llegan compañías y se roban entre ellas el personal, después de que lo capacitan. Ahora que hablábamos de educación dual, los forman, pero otra empresa que los necesita les da un poquito más y se los llevan para esa otra empresa, y otra vez tienen que volver a hacer la inversión en formación de este personal que se lo lleva a otra empresa, y estamos generando una espiral que además encarece la mano de obra entre las mismas compañías. Algunas compañías tienen una movilidad de personal de hasta el 50%, que no sé cómo se sostienen en esas condiciones. O sea que podríamos perfectamente estar generando muchísimo más empleo si pudiéramos formar a las personas en lo que requiere el sector empresarial. Entre esos, el tema del bilingüismo. Vamos a ver cuántos de los de la región de Occidente hablan inglés perfectamente. Eso no lo sabemos. Ocupamos esas estadísticas. Muy bien, Olander, ¿quién dirige una iniciativa de estas? ¿Cómo se superan los escollos inmediatos? ¿Y cómo podemos pensar en superar los escollos de largo plazo, estructurales, como las cuestiones presupuestarias? Bien, difícil cuando es el último, ¿verdad? Porque ya me robaron todas las ideas, pero es importante plantear en este caso que evidentemente el sector empresarial es un motor dinámico para la economía nacional, eso es indiscutible. Ahora bien, si hay un factor muy importante que considerar, y es que ese sector no se puede mover por inercia. Ese sector ocupa de tener luces claras que le permitan saber cuál es la ruta, y evidentemente bajo esas condiciones resulta fundamental hacer notar que cuando uno ve para generar un emprendedurismo se necesita ver qué es lo que está haciendo
la parte de infraestructura. Volvemos al mismo círculo, porque esto no es un tema aislado. Se necesita ver qué está haciendo la parte de salud, se necesita saber qué está haciendo la parte del transporte, se necesita saber qué está haciendo la parte de la educación, y hay otros más actores dentro del proceso. Es bien sabido, por ejemplo, que en la actualidad, como muy bien lo planteaba don Franklin, existe la figura de banca para el desarrollo, una ley que duró su tiempo, se tomó algún tiempo, pero al final esta administración y este grupo de 57 diputados y diputadas logran sacar un proyecto muy importante, mas sin embargo los efectos de ese dinero que está ahí no han tenido quizás el objetivo o el fondo que se buscaba. Muy lento el proceso, muy lento era la forma como se ha ido dinamizando el uso de estos recursos, y este escenario nos hace volver al punto de inicio de mi participación, y es que el sector empresarial requiere tener luces claras de cómo poder interactuar en un mundo en donde es necesario tener todo calculado, medido. Y evidentemente, ante situaciones como Ruta 1 para nuestra región, para nuestro sector, es fundamental ver iniciar esta obra. Yo creo que todos soñamos con esta obra. Igual irán los alcarreños con la Ruta 35, que están deseando también que esa obra dé su punto de culminación para poder ser utilizada. Y así como lo planteaban también los accesos, por ejemplo, a Ruta 1, en fin. El tema del aeropuerto es otro tema importante, el sector de Orotina, lo están deseando también, es una realidad. O sea, vean cómo es tan importante ese sector de infraestructura que maneja el MOB y otras instancias, pero también es fundamental este tipo de escenarios. Yo creo que eso es una buena medida como poder tomar la temperatura, y es que un espacio como este tan rico nos permite no solamente compartir ideas, sino de visualizar cuál es la realidad de este país, vista desde diferentes sectores. Definitivamente hay mucho por hacer, eso es importante. Dios guarde, no haya nada que hacer, sería lamentable. Hay mucho que hacer. Yo creo que llegó el momento de arrollarse las mangas y empezar a trabajar, ¿verdad?, para lograr consolidar proyectos importantes para este país, pero también sin olvidar el escenario de otros actores, de otras instancias que son fundamentales, porque yo insisto, el recurso humano es vital, y ese recurso humano no tenemos que olvidarlo jamás. Bien, estamos llegando al final, solamente le vamos a plantear una pregunta, una respuesta corta, elección única, no es múltiple, ¿verdad? Pero nos queda un panorama muy claro. Los señores diputados y representantes de diputados aquí están comprometidos con la región, están comprometidos con el desarrollo local, están comprometidos con apoyar estas iniciativas. Obviamente desde su visión política están muy claros de que hay una serie de escollos, una serie de cosas con las cuales debemos trabajar. Muy claramente nos dicen que hay que tener rutas claras, indicar rutas claras para el sector productivo, hay que tener muy en cuenta el panorama nacional, hay que dibujar, nos dice Michael, y efectivamente siempre todo empieza por ese dibujo, por ese diagnóstico. Y el señor Corella nos dice que es muy importante valorar la matriz productiva que estamos teniendo, un gran reto desde el punto de vista de largo plazo. Con esa perspectiva, con ese análisis y con la riqueza de las discusiones de estos días, que es un sentir de que debemos de iniciar en esta ruta e ir incorporando más actores, yo les planteo la pregunta en 30 segundos. ¿Cómo ven ustedes la creación de esta agencia y en qué podrían ustedes comprometerse para una próxima edición y dónde la visualizan? Una excelente iniciativa, y yo creo que debe estar enmarcada dentro de la ley que está proponiendo el MEIC, la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado. La iniciativa de entrar a corriente legislativa. Esta propuesta sería la visión regional de esta iniciativa, ya le daría recursos precisamente, y ya sería algo que no sería solo una iniciativa, sino ya dentro de una propuesta más general. La propuesta de esta es la versión Procomer. Procomer se enfoca en atraer inversiones, pero encender el motor de la producción nacional requiere de crear una agencia similar a esta, y la propuesta de esta iniciativa a nivel regional es fundamental. La participación del sector productivo dentro de esas estructuras regionales o dentro de esa agencia es determinante, y yo lanzo un desafío, porque ahora el tema del déficit fiscal dentro del presupuesto nacional, y lo vamos a ver, hay una cantidad importante de recursos que se asignan a consultorías. O sea, si aquí hay de las mejores universidades del mundo, ¿por qué el rubro de consultorías no lo trabajan las universidades? O
sea, porque es que no existe ni tan siquiera ese nivel de articulación. Pero aquí hay dos bichitos que surgen. Por un lado, a veces, la autonomía universitaria, porque a veces se da esa discusión, ¿por qué no se da esa relación directa? ¿Qué ahorro recibiría el Estado o inclusive esos recursos se podrían invertir en esa dinámica? Es absurdo que si usted presupueste por ministerio para pagar consultorías cuando tiene a las universidades públicas que le asignan recursos y que se deben articular. Pero yo creo que el desafío está incorporarlo. Yo propongo inclusive una mesa, ¿por qué no?, en esta misma sede, e incorporar de una vez al MEIC para que nos hable de esta propuesta y empezar a trabajar, ¿por qué no?, y ya empezar incorporando la idea de la agencia regional dentro de la gran propuesta de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado. Gracias, diputado. Bueno, la verdad es que este es un tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo y yo quisiera, antes que nada, poder lograr que todos nosotros nos motivemos con este gran proyecto, que nos llenemos de ilusión con este gran proyecto y que vayamos a trascender de las buenas intenciones nada más. O sea, que no quedemos aquí en este foro, sino que podamos pasar a lo tangible. Y yo ahí quiero invitarlos a que lideremos juntos, a que construyamos juntos y a que inspiremos juntos. Eso ocupamos. Eso implica, por supuesto, un protagonismo de algunos actores más que otros, porque evidentemente hay potestades, hay competencias que limitan algunas cosas, pero que nos metamos de lleno en esto. Y antes, Douglas Sánchez, el gerente general de UST Global, decía algo muy interesante. Decía, cuando se iba a traer a Intel, este país no estaba preparado para eso. Y tuvo que salir el TEC corriendo a ver qué hacía para responder a una demanda que ocupaba esta compañía. Y el ICE también tuvo que salir corriendo a ver cómo ponía cables de alta tensión y las redundancias eléctricas para poderle responder a una compañía de ese nivel. Bueno, yo igual los invito a que vayamos y conquistemos nuevas fronteras para nuestra región. Que arranquemos desde ya. ¿En dónde? En el lugar que primero ofrezca cualquiera de los que está aquí, pero que empecemos a trabajar en esta línea. Y aquí nos sumamos todos. Vamos a empujar desde nuestros roles, si corresponde, desde la Asamblea Legislativa, desde el gobierno, don Franklin. Aquí hay que empezar a sentar otros actores importantes que no estuvieron hoy, pero que es importante que se enteren de lo que está sucediendo aquí. Que don Alexander Mora, como ministro de Comercio Exterior, pueda conocer lo que estamos nosotros aquí planteando y con la seriedad que lo estamos planteando. Porque también hay que pensar que nuestro mercado no son solamente 4.800.000 habitantes, es un mercado pequeño. Ojalá esta región pudiera pensar en el mercado mundial y entonces ahí sí que vamos a traer riqueza para esta región y para el país. Yo quisiera que la región de Occidente de Alajuela se convirtiera en uno de los motores de desarrollo de este país y que trascienda, si es necesario, más allá de políticas nacionales, pero que lo haga como lo han demostrado otras regiones en el mundo. Ander. Bueno, en el tema del compromiso, evidentemente como asesor, total recomendación hacia la figura de la agencia, y sé que el señor diputado Javier Cambronero, total y absoluta anuencia y apoyo a esta iniciativa. Definitivamente un tema importante es creérsela. Hay que generar esa confianza. Eso es una realidad. Y es necesario, por el caso que exponía hace un rato, Banca de Desarrollo es un buen ejemplo. Necesitamos creerlo para empezar a echar y dinamizar más esta economía. Y un factor sumamente importante incluso es ver esas experiencias exitosas que tenemos. En San Ramón nosotros trabajamos con flores, ¿verdad? Y no solamente como una empresa por lo que hace, sino por la forma como utiliza el ambiente, ¿verdad? Lleva esa visión y hacia eso vamos. Claro, tenemos retos importantes, porque a la hora de hablar de la parte de energías y el tema ahora de la parte fotovoltaica que estábamos esperando ansiosamente para el 14 de septiembre, tanto el Plan Nacional 2015-2030 de Energía, así como también el reglamento para el neteo y la generación distribuida, lo cierto es que necesitamos buenas noticias. Bueno, hay dos que esperamos para el 14, pero sí creérnosla. Entonces, reitero, yo sé que el señor diputado Javier tiene total anuencia
a empezar a trabajar desde el despacho, con ustedes, acá, donde sea, porque al final de cuentas es un diputado de la zona, pero también es un diputado nacional. Y el que ayudarle a la zona implica ayudar también a lo nacional. Entonces todos ganamos en este asunto. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a los señores diputados y al señor representante del diputado con estas ideas que nos han sumado a mayores complejidades para este proceso. Están comprometidos con el desarrollo de una iniciativa de este tipo y nos quedamos con la gran inquietud de tener altas expectativas sobre un posible seguimiento de esta actividad. Agradecerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados panelistas, gobernador, por aportarnos sus ideas en esta tarde. Hacer un agradecimiento a los participantes del panel. Me voy a permitir leer el texto del certificado solo una vez, si ustedes me lo permiten. Universidad Técnica Nacional, Rectoría y la Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas extienden el presente reconocimiento al señor Franklin Corella Vargas por su valiosa colaboración como panelista en este foro. Muy bien, está firmado por nuestro rector y por el director de Mercadeo y Gestión de Ventas, don Franklin. Muchísimas gracias. Con el mismo texto también a don Michael Larsen esta tarde ha sido conferencista y además participante del panel. Don Michael, muchísimas gracias. Finalmente al señor Lander Pérez Barrantes, muchísimas gracias por su participación. Les ruego entonces tomar sus asientos en el auditorio. Muchísimas gracias.